Capítulo 1. Las consecuencias de nuestra arrogancia. Buenas amigos, esta de aquí es una historia que venía queriendo hacer desde hace un tiempo sobre el universo de Hazbin Hotel y cómo aparentemente los destrozos del infierno en la tierra nunca tuvieron consecuencias. Así que les doy una advertencia. Si les gustan los personajes de Yuba Boss, vean con cuidado esta historia, al igual que a los demonios que salen en el propio Hazbin Hotel. Esta historia, como se podrán imaginar, es de mi propia autoría, y con ella quiero hacer honor a todas aquellas personas que me han inspirado con el tiempo por las obras literarias que me han inspirado. Aunque sé que obviamente todavía me falta mucho para llegar al nivel de otros autores, de verdad espero que la historia les guste. La tuve que corregir varias veces porque se me habían borrado los borradores, pero bueno. Obviamente, todos los derechos de Hazbin Hotel y series relacionadas son de BitFiepop. Además de eso, también tengo un canal de YouTube llamado Scorpion Fanfics, donde subo historias y fanfics por si a alguien le interesa. Este es uno de mis intentos de subir contenido más original. El cielo, como siempre, era un lugar tranquilo y pacífico donde las almas podían disfrutar de la eternidad que se habían ganado después de una vida terrenal llena de dificultades. Este sitio, al igual que en las creencias humanas, era brillante y estaba lleno de vida en todo momento. En muchos casos, la mayoría de las almas virtuosas que atravesaban las puertas del cielo pensarían que era un lugar repleto de nubes doradas flotando en calma, donde se podrían ver pequeños ángeles con arpas cantando música en coros. Aunque esto era cierto hasta cierto punto, después de atravesar las puertas doradas, la mayoría de los recién llegados se daban cuenta de que los cielos no eran como se lo imaginaban. El segundo paraíso, infinito en su amplitud, era un mosaico de biomas que se interconectaban entre sí por medio de esferas de realidad. Estas contenían distintos mundos en su interior, desde exuberantes bosques y mares hasta solitarios desiertos y llanuras doradas. Todos estos estaban conectados a la principal metrópolis del cielo por medio de portales. El segundo paraíso era todo aquello y más de lo que la humanidad conceptualizaba como el paraíso. Más allá de este primer nivel se encontraban los diferentes planos del paraíso, que iban desde el hogar de los nacidos del cielo, el pozo de las almas, donde surgían todos los Yavimborn, hasta la cámara del consejo de los ancianos, donde se reunían los más poderosos y antiguos ángeles del cielo. Por encima de esto, se encontraba el Empíreo, sitio donde se reunían los tronos y los querubines, y donde estaba el trono de Dios junto con su más leal y poderoso guardián, el hijo mayor de toda la creación y la espada del Señor, Michael. Como la pieza final que marcaría el punto de quiebre de la mayoría de los recién llegados, solo se tendría que ir a un lugar que ya había sido visitado por la mayoría de las almas, tanto de nacidos en la tierra como en el cielo, al menos una vez en la eternidad. Ubicación: hogar del Big Master, la morada del primer hombre, 9 p.m., un año antes del primer exterminio bianual. La mansión era una estructura imponente y majestuosa, una fusión de múltiples estilos arquitectónicos que reflejaban tanto la grandeza celestial como la herencia de la humanidad. Sus cimientos eran de mármol blanco puro, adornados con intrincados relieves dorados que representaban escenas de la creación y la historia del primer hombre. Las altas torres góticas se elevaban hacia el firmamento, con vitrales resplandecientes que filtraban la luz divina en un caleidoscopio de colores etéreos. Columnas dóricas y arcos renacentistas se entrelazaban con formas futuristas, generando un diseño armonioso que desafiaba el tiempo y el espacio. Detrás del extenso patio, donde la celebración nunca cesaba, se extendía un bosque colosal que abarcaba cientos de millas. Este vasto dominio era un reino en sí mismo, con árboles titánicos cuyas copas parecían tocar los límites del cielo. La vegetación resplandecía con una energía propia, con hojas que brillaban tenuemente como si estuvieran imbuidas de luz celestial. Ríos cristalinos y lagunas de aguas espejeantes recorrían el bosque, donde criaturas de ensueño desde bestias mitológicas hasta animales corrientes, deambulaban en perfecta armonía. En la morada del primer humano, se podía sentir un aura de desenfreno y actividad que llenaba a todos los seres que la ocupaban. Desde el más pequeño de los querubines hasta el más grande de los arcángeles, conocían lo desenfrenadas y destructivas que podían volverse las fiestas que organizaba el primer hombre, más aún cuando a estas se les agregaba presentaciones en vivo y en directo.
Cada vez que se presentaba una de estas ocasiones, se creaban hervideros de actividad en los que tanto los nacidos del cielo como los ganadores podían gozar sin límites durante días, sin preocuparse por nada, porque, después de todo, estaban en el cielo. En el patio del hogar se podían ver cientos de siluetas envueltas en un mar de actividad, iluminadas por faros y luces de neón de colores dorados, azules, morados y blancos. Los accesorios que portaba cada una dificultaban la visión, creando una atmósfera caótica que se movía al son de la estridente música generada desde el centro del patio por la banda presente. En el centro del escenario se podía ver al dueño de la morada tocando el último acorde de la noche, acompañado por su escuadrón principal de exorcistas, cada uno con instrumentos en mano y usando toda su indumentaria de exorcistas, desde sus túnicas y armaduras hasta sus máscaras LED, que brillaba con luz amarilla y blanca, mientras la voz del cantante principal se alzaba estruendosamente sobre la multitud. ¿Qué tal les pareció el concierto, cabrones? Ante su pregunta, el rugido de la multitud fue toda la respuesta que necesitó el primer hombre para continuar. La noche todavía es joven y la fiesta solo acaba de empezar, hasta el amanecer. Con el nuevo rugido de los cientos de personas como señal, el primer hombre les hizo una seña a sus exorcistas, para indicarles que el espectáculo había terminado y era hora de la verdadera diversión. Después de haber saltado de la tarima y aterrizado entre la multitud con gritos de júbilo a su alrededor, Adán solo pudo dar un par de pasos hasta que sintió como, por una fracción de segundo, un peso aparecía en su espalda para esfumarse en menos de un parpadeo, y al momento algo parecía haber cubierto su máscara, inhabilitando su vista por un momento. Con una sacudida y una maldición preguntando quién había sido el culpable, Adán logró quitarse la sustancia negra que cubría su máscara, solo para ver furioso como un ángel de apariencia etérea y andrógina, con piel de porcelana y 6 alas expansivas que se extendían desde su espalda, cabello platino y ojos adornados con pupilas blancas e iris en forma de halo, se doblaba sobre sí mismo riéndose al ver el intento desesperado de Adán por recuperar la vista. «Gaps, cabrón, ¿qué carajo le pusiste a mi máscara?», masculló el primer hombre molesto mientras terminaba de quitar los restos de la extraña sustancia negra de su cara. ¿Es acaso esta la forma de saludar a un amigo, Adán?, preguntó el arcángel con un brillo juguetón en sus ojos, mientras una sonrisa burlona se plasmaba en su rostro al ver el sufrimiento del primer hombre. «¿Sabes que me voy a cobrar esto, no?», gruñó el primer hombre mientras miraba fijamente al arcángel. «Espero verte intentarlo, Adán», dijo el arcángel, mientras el brillo en sus ojos solo aumentaba más con cada segundo que pasaba. Con paso firme, el primer hombre se acercó lentamente al mensajero de Dios, erguido frente a él, mientras que el brillo de su máscara parecía tornarse más brillante y amenazador a cada momento. Mirándose fijamente a los ojos, ambos ángeles se tomaron un momento para evaluarse entre sí, mientras las personas en los alrededores solo podían ver con nerviosismo cómo la creciente atmósfera de peligro que rodeaba a 2 de los seres más antiguos del cielo se espesaba cada vez más, hasta el punto en que todos podían sentir cómo la tensión podía cortarse con un cuchillo. O al menos, así fue hasta que vieron cómo ambos ancianos se partían de risa mientras se abrazaban cariñosamente, sin haber notado cómo todos a su alrededor suspiraban aliviados al sentir cómo la atmósfera de tensión desaparecía en un instante. «Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi, Gaps. Pensé que estabas ocupado en una misión al otro lado del universo». La alegría en la voz de Adán era palpable mientras se separaba del abrazo que compartía con uno de sus más antiguos amigos. «Tienes razón, lo estaba, Adán, lo estaba. Apenas hoy acabo de llegar después de haber visitado al resto y de haberle dado el informe a Será», respondió el mensajero con una agradable sonrisa mientras también se separaba del primer hombre. El momento se vio interrumpido por una tos abrupta que distrajo a ambos ancianos. Cuando ambos, al unísono, se dieron la vuelta, vieron a la teniente de Adán, ya vestida con ropa informal, suspirando cansada por las payasadas de sus superiores. «Tanger Tips, pensé que te había dicho que te relajaras y fueras a divertirte con las demás», mencionó Adán mirando inquisitivamente a su teniente. «Es mi deber cuidar su seguridad y velar por usted en todo momento, señor», respondió la susodicha poniéndose firme en su lugar y mirando fijamente al primer hombre a los ojos.
No tiene de qué preocuparse, teniente, solo estaba saludando a un viejo amigo después de mucho tiempo, comentó el mensajero con una sonrisa despreocupada en su rostro, mientras miraba a la teniente de los exorcistas. Tiene razón, Lute, no tienes de qué preocuparte. Solo somos dos amigos que quieren ponerse al día. Ve con las chicas y diviértete, mencionó Adam, mientras una sonrisa traviesa se reflejaba en su máscara. Con un asentimiento algo dudoso y un suspiro de resignación, la teniente solo miró a su comandante una última vez antes de hacer un rígido saludo y retirarse junto a sus hermanas. Esa chica necesita relajarse, comentó Gabriel al verla desaparecer en medio de la multitud, en dirección a las exorcistas. Solo necesita un buen polvo para relajarse, descartó Adam. Como sea, Gaps, dime, ¿cómo están los demás? Hace siglos que no nos reunimos todos juntos, dijo el primer hombre mientras tomaba de los hombros al mensajero para llevarlo hacia la barra, donde un nacido del cielo actuaba como bartender, ofreciéndoles una bebida a cada uno. Con un pequeño murmullo de agradecimiento, el ángel mayor tomó la bebida al igual que Adán antes de decir: bueno, empezando en orden, Michael, como ya sabrás, sigue en el Empíreo custodiando el trono de padre. Sí, a él siempre intento tomarme el tiempo de visitarlo una vez al año. Es difícil esperar tanto tiempo escuchando solo las voces de los coros celestiales. Un poco de interacción le sienta bien de vez en cuando, dijo Adam, tomando un trago de su bebida. Azrael y, por extensión, Abaddon están como siempre ocupados en todo momento, pues la vida y la muerte no han tenido descanso en milenios desde que la humanidad se ha hecho más numerosa. El mensajero solo vio la bebida en su vaso fijamente por un momento, mientras pensaba en la desgracia que se vio impuesta a su hermano menor por culpa de la traición de la estrella caída. Al ver cómo su amigo se perdía en sus pensamientos, Adán optó por cambiar rápidamente el tema de conversación. ¿Y cómo están Jopiel y Zadkiel? Al ser interrumpido de donde se habían desviado sus pensamientos, el mensajero solo le dedicó una pequeña sonrisa a Adán antes de hablar. Jopiel, al igual que los demás, se ha encontrado ocupada. Incluso me dijo que hace algún tiempo tuvo algunos problemas con 3 querubines que se encontraban en una misión en la Tierra. Por otro lado, Zadkiel ha estado ocupado manteniendo el orden en el Empíreo. No ha parado de decirme lo molesto que se ha estado volviendo el papeleo últimamente. Riéndose un poco por lo último, Adán se interesó más en lo que mencionó el mensajero al escuchar que hablaba de la Tierra. Ah, ¿y qué fue lo que te dijo Jopiel? No mucho, la verdad. Solo que eran un escuadrón de aquellos que se encargan de darles paz a las almas antes de su fallecimiento y que habían causado la muerte accidental de la persona que se suponía debían ayudar. Por eso fueron expulsados del cielo al reportar que algo más había estado involucrado. Pero, aparte de eso, no sé nada más. Qué extraño. Es la primera vez que escucho que ha pasado algo así. Nunca un escuadrón de querubines había causado la muerte de un alma que debían ayudar, dijo Adán. Desde un principio, el hecho le resultaba extraño porque sus instintos le decían que algo no cuadraba. Jopiel siempre se había enorgullecido de las habilidades de sus querubines para darles paz a las almas en sus últimos momentos. Aunque no siempre lo lograban, nunca se habían visto involucrados directamente en la muerte de las personas que se suponía debían ayudar. Honestamente, no sabría qué decirte. Solo me enteré cuando fui a hablar con Jopiel, pero antes de que pudiéramos continuar hablando, nos vimos interrumpidos porque tuvo que encargarse de otros asuntos. Creo que tengo que ir a hacerle una visita pronto. Algo se siente mal con ese asunto. Como quieras. Dale mis saludos cuando te la encuentres. Dejando de lado ese tema, también hablé con Rafael hace poco. Sigue como siempre, encerrada en su laboratorio investigando y estudiando todos los males que puedan afectar a los seres vivos como a las almas. Y por último están Camael, Metatron y Uriel. Déjame adivinar, ella está entrando en las arenas y ellos siguen escribiendo en los libros, ¿no? Dijo Adam con ironía mientras daba otro sorbo a su bebida y pedía otra al nacido del cielo que actuaba como espectador silencioso de la conversación. ¿Cómo lo adivinaste? Replicó Gabriel con fingido sarcasmo mientras terminaba su bebida y pedía otra al mismo tiempo. Esos 3 nunca van a cambiar, suspiró Adam. Sí, tienes razón, masculló el mensajero mientras una sonrisa nostálgica se plasmaba en su rostro. ¿Sabes, Adam? Extraño los viejos tiempos.
Ha pasado siglos, si no es que milenios, desde la última vez que estuvimos todos juntos en un mismo lugar. Sí, supongo que tienes razón. Nada ha sido fácil después de todo lo que ha pasado en los últimos milenios. Al ver la atmósfera deprimente que los había envuelto a ambos, el primer hombre decidió tomarse toda su bebida de un solo movimiento. Luego se levantó y le dio una palmada en la espalda al ángel más viejo para que hiciera lo mismo. Ya no hay nada que podamos hacer al respecto, Gaps. Solo podemos seguir adelante como hubiera querido padre. Sí, supongo que sí. Ahora quita esa cara y vamos a enseñarles a esos cabrones cómo dar unos pasos de verdad. La noche todavía es joven y la fiesta acaba de empezar. Con una última risa y un último asentimiento, el mensajero se levantó con una sonrisa para seguir a su amigo por medio de la multitud, no sin antes darles las gracias al bartender. Entrada de la Embajada del Infierno, 6 meses antes del primer exterminio bianual. Saliendo de la Embajada del Infierno, se podían ver dos figuras que mantenían una conversación sobre lo que acababa de pasar en la reunión anual entre el embajador del infierno y el líder de los exorcistas. Jajaja, Lute, ¿puedes creer lo que dijo ese engendro de Lucifer? Le preguntó el primer hombre a su teniente. Creo que dijo que los demonios podrían ser redimidos y que deberían ser cancelados, señor, respondió Lute con una expresión plana que contrastaba enormemente con el tono burlón de sus palabras. ¿Y viste sus pruebas? Tenían brillantina, joder, brillantina. Agregó el primer hombre, cayendo al suelo y dando vueltas, mientras casi se infartaba de la risa ante la exhibición de la hija del diablo. Sí, señor, pude ver cuando se rió de eso por más de 10 minutos seguidos, mencionó la teniente con una mirada plana al recordar la escena y ver cómo su comandante parecía que iba a repetir lo mismo de nuevo al verlo jadear en busca de oxígeno todavía en el suelo. El primer hombre todavía vive, exclamó él mismo levantándose del suelo con dificultad después de quedarse sin oxígeno por tanto reír. Mierda, casi me muero de la risa. No me había divertido tanto en siglos, culminó él, pudiendo erguirse completamente una vez más. Mirando a su líder, Lute solo pudo suspirar exasperada un momento antes de hablar. No deberíamos estar en otro lugar, señor. Todavía tenemos que decidir qué vamos a hacer con respecto a Harper. Además, tiene una cita con la señorita Jopiel hoy más tarde. Al instante de decir esas palabras, Lute pudo ver cómo la alegría en el cuerpo de Adam se desvanecía en un instante al recordar lo que había ocurrido en el último exterminio. Tienes razón. Quiero que tú y tus hermanas sigan buscando al responsable. Cualquier rastro de la alegría de Adam se había ido, dejando solo un tono frío y cortante. Sí, comandante, le juro que encontraremos al culpable, aseguró Lute mientras se comunicaba con sus hermanas para solicitar cualquier novedad. Luego, ella misma se despidió de su comandante y se dirigió al cuartel general de los exorcistas. Estando solo, el primer hombre recordó entonces lo que había sucedido el día anterior. Flashback, 24 horas antes en un rincón alejado del cielo, se podía ver cómo se abría un portal dorado del cual, después de unos momentos, comenzaron a emerger figuras de negro cubiertas de rojo que celebraban un exterminio exitoso. Dentro de las mismas destacaba una figura que poseía una indumentaria diferente, también salpicada de rojo. Esta figura, después de ver cómo las chicas celebraban, alzó la voz para hablar. Señoras, ya saben cómo es el procedimiento. Hicieron un gran trabajo este año. Ahora, pónganse todas en orden y preséntense con su jefe de escuadrón, ordenó el primer hombre con autoridad, haciendo que las exorcistas se pusieran firmes de repente, siguiendo las órdenes de su líder. Unos minutos después, se pudo ver a todos los exorcistas reunidos en grupos, reportando sus recuentos de bajas a sus capitanes. Estos últimos informaron a su teniente, quien luego se acercó a Adam para informar con una expresión preocupada bajo su máscara. Señor, vengo a presentar mi informe. Ante estas palabras, la única respuesta de Adam fue un asentimiento, por lo que la teniente continuó. Señor, se cumplieron todos los parámetros de este año y se confirmó el aumento del 2% que buscábamos en cada uno de los escuadrones. Además, se completó la purga de los sectores 4, 8 y 13, como ordenó. Ante esto, Adam asintió satisfecho, hasta que vio como la cara de su subordinada seguía tensa, como si algo le preocupara. ¿Qué ocurre, teniente?, inquirió Adam. Señor, la capitana Harper no está con nosotros.
Entendido, teniente. Si la capitana no regresa en una hora, quiero que prepares partidas de búsqueda para encontrarla. Mientras tanto, ve al cuartel y monitorea el infierno para buscarla. Está atenta a la señal de su halo. Sí, señor. Con un asentimiento ante las palabras de la teniente, quien se apresuró a llevar al resto de sus hermanas al cuartel general de los exorcistas, Adán tomó rumbo a las oficinas del Gran Serafín después de haber purificado su ropa. Al llegar, el comandante de las fuerzas del cielo esperó un momento antes de tocar la puerta de la oficina de Será. Después de unos segundos, las puertas se abrieron, revelando un espacio de tamaño mediano con decoraciones y libros en estanterías a los lados, junto con un escritorio en el centro en el cual se podían ver a dos personas que fijaron su vista en quien entró. La primera, y la más pequeña, Emily, era una mujer joven y delgada con piel morena, labios negros y cabello largo hasta la mitad del muslo con flequillo peinado de manera algo desordenada, en un degradado de color vinca con puntas blancas. Sus ojos tenían esclerótica de color azul claro, pupilas de un tono más oscuro delineadas en blanco y pestañas túpidas de color índigo oscuro. 3 pecas blancas adornaban cada una de sus mejillas y su nariz. 6 majestuosas alas de plumas blancas se desplegaban en su espalda, y sobre su cabeza flotaba un halo azul claro decorado con pequeñas púas similares a una tiara. Vestía un elegante vestido de inspiración principesca en tonos violeta claro y azul, con detalles estrellados y ribetes oscuros, complementado con guantes de ópera sin dedos de color gris vígaro y zapatos de bailarina azulados. Mientras que la segunda, y más alta, Será, era una mujer esbelta con piel marrón cedro, pecas blancas y una raya blanca descendiendo por su nariz. Su cabello rizado de color plateado caía hasta sus caderas. Sus ojos tenían iris blancos, esclerótica gris azulada y pupilas de un púrpura intenso, rodeados por pestañas gruesas del mismo tono, con un par adicional de pestañas holográficas en un matiz ligeramente más pálido. 6 alas emplumadas en tonos vígaro pálido y blanco adornaban su espalda, y sobre su cabeza flotaban 2 halos. Uno blanco con grandes púas en forma de corona decorado con círculos azules semejantes a gemas, y un segundo halo que se cernía sobre el primero. Su vestimenta, reflejo de su porte real, consistía en un vestido de 2 capas en gris vígaro, con un cuello alto con volantes pálidos, mangas abullonadas blancas y detalles en tonos claros, además de un dobladillo adornado con patrones de diamantes. La más pequeña de las dos se acercó a él con una gran sonrisa, mientras lo saludaba y le daba un abrazo cariñoso. Al separarse, le dijo: «Adam, ¿cómo estás?» «Hacía mucho que no te veía», dijo con calidez la portadora de alegría. «¿Qué tal, Ems? Me alegra verte. No le has estado causando problemas a Será, ¿verdad?» Ante el asentimiento indignado de la joven, Adán solo se rió un poco mientras le acariciaba la cabeza con cariño a la serafín más joven, revolviéndole el cabello, ante la risa de la otra mencionada. Ante esto, la más joven de la habitación solo pudo hacer pucheros mientras los mayores la trataban como a una niña. Soltando una última risa ante la expresión de la menor, la mayor se recompuso antes de hablar. «Emily, sé que estás feliz de ver a Adam, pero necesito hablar con él un momento en privado», dijo la mayor suavemente mientras miraba a la más joven con cariño. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Antes de que la susodicha pudiera hablar en protesta, la mano de Adán la detuvo, mientras le revolvía un poco más el cabello para llamar su atención. «Será tiene razón, Emily. Necesito hablar con ella un momento, pero te prometo que pronto pasaremos algo de tiempo juntos». Ante la mirada de ambos mayores, pudieron ver cómo la más joven se desinflaba un poco mientras miraba a Adam, asegurándole en silencio que lo iba a hacer cumplir su promesa antes de retirarse. Apenas se cerró la puerta de la oficina, el cambio en la habitación fue instantáneo. La atmósfera que antes era cálida y alegre, pareció enfriarse, mientras las posturas de ambos ancianos se endurecían. «Vengo a presentar el informe de la purga anual, Gran Serafín». La alegría había desaparecido de aquella voz, dejando solo un tono plano, mientras miraba a la mujer a los ojos. «Continúe, taxiarca». El tono plano por el Gran Serafín coincidía con el de Adán a la perfección. Se cumplieron con los objetivos planteados para este año. Cada escuadrón aumentó su eficiencia en un 2%, y además, como se tenía planeado, se purgaron los sectores 4, 8 y 13. ¿Qué hay del objetivo alfa?
La capitana Harper fue enviada a buscar al objetivo Alpha, alias Carmilla Carmine. En su último informe, decía haber encontrado al objetivo a las 22:10 p.m. en el sector 5. Posteriormente, procedió a seguirlo con el fin de encontrar su último refugio seguro y descubrir el último almacén de acero angelical que escondía la Overlord de informar su paradero para su próxima destrucción. Si tuviera la oportunidad, acabaría con la misma Carmilla. En este momento, se encuentra desaparecida y se están preparando equipos de búsqueda encubierta para localizarla si no reporta en menos de la próxima hora. Al terminar de informar la situación, el taxiarca esperó en silencio la evaluación del gran Serafín hasta que este por fin habló. El consejo estará satisfecho con estos avances. Continúe monitoreando la situación de la capitana hasta que ésta se reporte e informe dentro de 2 días el resultado de la operación ante el Consejo de Ancianos. Puede retirarse, taxiarca. Sin esperar más, el primer hombre salió de la oficina, dirigiéndose directamente al cuartel general de los exorcistas. El cuartel general de los exterminadores se encontraba en una esfera de realidad oculta para la mayoría de los ganadores y también para una buena cantidad de nacidos del cielo. Era un conjunto de edificaciones que iban desde campos de entrenamiento hasta edificios de logística donde las huestes del cielo hacían su día a día y se encargaban de monitorear el infierno. Al llegar, fue abordado rápidamente por su teniente, quien sin demora presentó su informe con una semblanza oscura. Señor, descubrimos la ubicación de la capitana Harper. Después de decir eso, Lute guió a su comandante rápidamente a la sala de vigilancia principal, donde se podían observar diferentes cámaras que mostraban diferentes puntos de Ciudad Pentagrama junto con el resto del infierno. Tales como la residencia de la Estrella Caída, junto con las de los demás pecados, igual que con los miembros principales de la realeza del infierno, como los Goetia, teniendo incluso cámaras apostadas en dirección al Hotel del Engendro del Caído. ¿Dónde? Uno de nuestros drones la encontró entre el medio del sector 11 y 12. Solo pudimos encontrar su cuerpo, tenía la cabeza cortada y no se encontraba en ningún lado por los alrededores. Ya enviamos un escuadrón encubierto a recuperar el cuerpo y a limpiar la escena. Al escuchar el informe solo una palabra se escuchó del primer hombre: muéstrame. Sin decir palabra, Luther le hizo una señal a uno de los exorcistas que se encontraban sentados en las computadoras, quien inmediatamente cambió la imagen de la pantalla en el centro de la habitación. En la misma, se veía un campo destruido con ruinas de edificios destrozados, pero lo que más llamaba la atención de la imagen era el cuerpo decapitado, vestido con una armadura oscura, cubierto de sangre dorada, con una lanza todavía en mano. Por unos minutos, el silencio fue lo único presente en la sala de mando, mientras cada ángel presente fijaba su vista en la escena frente a sus ojos con diferentes emociones, brillando en cada uno de ellos, con una sola que predominaba sobre todas las demás: rabia. Revisen todas las grabaciones que tengamos de los alrededores, y envíen drones a escanear toda la zona. Quiero que cada persona en esta sala busque y encuentre a la Overlord Carmilla Carmine de inmediato y monitoree en cada uno de sus movimientos. Aquella voz sonaba tensa, mientras su dueño seguía mirando fijamente el monitor sin pestañear, grabando la imagen a fuego en su mente. Después de que el cuerpo de la capitana Harper sea traído de regreso, van a realizarle una autopsia para determinar la causa de la muerte y luego quiero que lo preparen para recibir el santo sepulcro que se merece. Ahora la voz sonaba gélida mientras el primer hombre respiraba fuertemente un momento para calmarse y continuar. Cada cuerpo del ejército debe empezar a prepararse. Que todos se reporten sin importar qué rotación haya tocado este año. Para finales de esta semana deben estar todos reunidos para decidir qué curso de acción tomaremos ante esto. No hicieron falta más palabras, pues cada persona presente en la sala se movió al instante para cumplir su deber, al mismo tiempo que Adam se daba la vuelta por donde había llegado y decía: «Teniente, conmigo». El primer hombre avanzó por los pasillos del cuartel general con pasos firmes, su furia ardiendo en silencio. Lute lo siguió sin pronunciar palabra, sintiendo el peso de la tormenta que se gestaba dentro de su comandante. A su paso, los exorcistas y nacidos del cielo que ocupaban los corredores se apartaban instintivamente. Nadie osaba interponerse en su camino. La tensión en el aire era densa, sofocante, como el preludio de un desastre inminente.
Pequeños destellos de luz comenzaron a surgir a lo largo del cuerpo de Adán, chispas erráticas que se encendían y apagaban con cada paso. Su respiración era profunda y controlada, pero Lute podía notar cómo sus músculos estaban rígidos y cómo su máscara estaba empezando a fallar por la liberación de su energía. La ira que lo consumía era casi tangible, por lo cual cuando atravesaron la última puerta y salieron al campo de entrenamiento, aquel vasto lugar, un terreno sagrado donde generaciones de ángeles habían sido forjadas en la disciplina y la guerra, se convirtió en un instante en el recipiente para contener la rabia del primer hombre. El silencio se rompió en un instante. Con un solo movimiento, Adán descargó su puño contra el suelo y una onda de choque se expandió con violencia. El impacto resonó como un trueno sordo. Los muñecos de entrenamiento fueron reducidos a astillas, las mesas y bancos cercanos fueron destrozados, y el suelo sagrado quedó marcado por grietas incandescentes. La energía divina que brotaba de su cuerpo iluminaba las ruinas de lo que alguna vez había sido un lugar de preparación. Por largos minutos, la furia de Adán se desató sin control. Cada golpe que lanzaba iba acompañado de un destello cegador, cada movimiento dejaba a su paso destrucción. Su respiración se volvió errática, su cuerpo temblaba por la intensidad del poder que emanaba. Finalmente, se detuvo. El campo de entrenamiento había quedado irreconocible. Todo a su alrededor estaba en ruinas. Adán permaneció de pie en el centro del desastre, con los puños aún apretados, tratando de recuperar el aliento. Su mente, sin embargo, no encontraba descanso. La imagen del cuerpo de Harper seguía grabada en su interior, ardiendo en su conciencia como una herida abierta. Lute esperó en silencio. Sabía que no debía interrumpirlo. Conocía a su comandante lo suficiente para entender que necesitaba aquel momento para liberar al menos una parte del peso que cargaba. Finalmente, Lute habló. ¿Qué vamos a hacer ahora, señor?, preguntó Lute, su voz calmada, pero firme. Adán no respondió de inmediato. Cerró los ojos y tomó aire, obligándose a calmarse. Cuando volvió a hablar, su tono era gélido, decidido e implacable. Ahora, Lute, ahora es cuando haremos que el infierno pague por atreverse a dañar a uno de los nuestros otra vez. No importa cuánto tiempo tome, no importa el costo. Se acabó la misericordia. Esta vez, no dejaremos que sus pecados queden impunes. Fin del flashback. Al recordar lo que había pasado ayer, Adán pudo sentir cómo la rabia dentro de su ser volvía a agitarse al imaginar el cuerpo de Harper de nuevo. Después de ese momento, no habían pasado ni una hora cuando el escuadrón de búsqueda regresó con el cuerpo decapitado. Se descubrió, después de hacer la autopsia, que había sido causado por acero angelical. Aunque no parecía tener sentido, ya que este mismo nunca podría dañar a un ángel normalmente, se descubrió después de una inspección más profunda que había sido corrompido de alguna manera extraña por culpa de la magia que habitaba en el infierno, causando que éste adquiriera la capacidad de herir a los ángeles. Al enterarse de esto, Adán había tomado la decisión de que se presentaran los respetos al cuerpo de Harper y después había regresado a su hogar, preocupado. Si esto se aplicaba a todo el acero angelical que estaba en el infierno en ese momento, entonces el riesgo que corría el cielo no era igual al que se había visto desde la Gran Guerra hace milenios. Esos fueron los pensamientos que plagaron la mente de Adán hasta altas horas de la noche, cuando por fin logró conciliar el sueño. A la mañana siguiente, ya más calmado, decidió que le contaría todo a Será más tarde ese día, después de su reunión con Lucifer y aún más tarde con Jopiel. Así, con estos pensamientos en mente, llegó a la embajada del infierno y se encontró por primera vez con el engendro de Lucifer. Si tenía que admitir para sí mismo, había logrado sacarlo por un momento del estado en el que se encontraba al ver su ridícula idea de redención. Además, como punto más importante, también pudo notar cómo la mocosa no parecía tener idea de lo que había acontecido ayer. Esto significaba que hasta ahora no se había extendido la noticia, lo cual era algo bueno, pues si así hubiera sido, habría significado que tendría que acelerar sus planes. Con un suspiro y calmándose un poco, pensó en la reunión a la que se dirigía ahora mismo, donde se encontraría con Jopiel para hablar sobre el asunto con los querubines que los había estado molestando desde que Gabriel se lo había dicho hace 6 meses.
sede de Querub. Media hora más tarde, al entrar en la sede de querubines, se podía ver siempre actividad tanto de ángeles nativos como ganadores, moviéndose de un lado a otro con toda clase de cosas, desde papeles hasta otros equipos, cumpliendo con sus trabajos y labores. El edificio, igual que la mayoría de estructuras del cielo, era de un color blanco como el mármol, diferenciándose de los demás al tener detalles de color rosado y morado en las vidrieras y demás partes del edificio. En el interior, resaltaban los tonos rosados, morados y dorados en cada parte del lugar. Saludando a cada persona que se cruzaba y recibiendo la misma cortesía a cambio, Adán avanzó hasta llegar al centro de la edificación, donde se encontraba la oficina del arcángel. Llegando casi a la oficina, se encontró con el asistente de Jopiel, sentado en un pequeño escritorio cerca de la puerta de la misma. Se trataba de un pequeño querubín, el cual lo saludó amablemente, preguntando el motivo de su visita. Tengo una cita programada con Jopiel a las 14 p.m. Entendido, señor taxiarca. Voy a informar a la señorita Jopiel de su llegada. Deme un momento, por favor. Al terminar, el pequeño querubín se levantó de un salto de la silla, sus pequeñas alas llevándolo hasta la entrada de su señora. Después de aproximadamente un minuto, el querubín regresó volando para informarle que ya podía entrar a la oficina. Con un asentimiento de agradecimiento al pequeño querubín, Adán avanzó un par de metros hasta llegar a la puerta antes de tocarla un par de veces para proceder a pasar. Dentro de la habitación se encontró con un espacio grande decorado con los mismos tonos del resto del edificio, amueblado con varios muebles rodeando un escritorio hecho de mármol. En el mismo se encontraba la persona que había venido a ver, el ángel de la belleza, Jopiel. Al ser uno de los arcángeles, Jopiel era uno de los pocos seres en la existencia más antiguos que él. Su forma predilecta era la de una mujer con piel morena, igual que su hermana Serapiel, que parecía tener un cabello que parecía cambiar de color con cada parpadeo. Vestía una túnica de color blanco que no hacía más que resaltar su belleza. Pues no por nada era ella el ángel más hermoso del cielo, representando el concepto del amor y la belleza en la creación. Jopiel, ha pasado mucho tiempo, la jovialidad en las palabras de Adán era clara mientras se acercaba al escritorio. ¿No has venido mucho de visita últimamente, Adán? La respuesta vino mientras el ángel se levantaba de su silla, aproximándose hasta el primer hombre para darle un abrazo cariñoso. Separándose después de un momento, Adán le sonrió a su vieja amiga con cariño. Cuéntame cómo has estado. Las palabras de Jopiel ensombrecieron la cara de Adán al recordar los sucesos recientes. No todo ha estado bien. Han pasado muchas cosas recientemente de las que todavía no puedo hablar hasta la reunión de mañana. Ante esta declaración, el más antiguo solo miró a su amigo un momento, notando claramente su cambio de humor, para asentir un momento en reconocimiento antes de hacerle un gesto indicándole que lo siguiera hasta uno de los varios muebles que se encontraban en la habitación. Indicándole que se sentara en uno de los pequeños sillones, mientras ella misma se acomodaba en uno igual frente a él. Entonces, Adán, dime, ¿en qué puedo ayudarte? El tono inquisitivo en la voz del arcángel era claro. Jopiel, Gabriel me había dicho hace unos meses que algunos de tus querubines habían tenido un problema cuando se encontraban en una misión en la Tierra, algo sobre que habían causado la muerte de la persona que estaban tratando de ayudar. Las palabras terminaron por hacer que la expresión antes amena de Jopiel se tornara sombría al igual que la de Adán momentos antes. Sí, eso pasó hace 6 meses. 3 de mis nuevos querubines habían sido enviados a una misión en la Tierra. Tenían como misión ayudar a un alma humana la cual había perdido la esperanza de vivir. El problema fue que por algún motivo estos no lograron cumplir su misión y, aunque este no fue el motivo por el cual fueron castigados en sí mismo, sí lo fue porque con sus acciones hicieron que el alma que estaban destinadas a ayudar terminara muriendo al someterse a un tratamiento que causó su muerte. Entonces los querubines no fueron los causantes directos de la muerte del alma. No, pero ya conoces las reglas. No se puede permitir que un ángel tenga que ver con la muerte de ningún ser humano. ¿Y qué ocurrió con los querubines? Fueron desterrados del cielo y hasta ahora han vagado por la tierra sin forma corpórea. No entiendo cómo 3 querubines pudieron tener algo que ver con la muerte de un alma que se suponía debían ayudar. Ante esto, el suspiro del arcángel fue audible, mientras su forma tomaba una postura más reflexiva.
Honestamente, Adam, yo tampoco entiendo bien lo que pasó, pero tanto tú como yo sabemos que las reglas siempre tienen que ser cumplidas sin importar qué. Sí, tienes razón, mencionó Adam con un tono apagado mientras recordaba la imagen de cierta exorcista hace 7 años. Bueno, eso es lo que pasó con esos tres, ya no hay nada que podamos hacer, mencionó Jopiel recomponiéndose mientras miraba de nuevo al primer hombre. Ante esto, él mismo quedó unos momentos pensativo antes de por fin hablar. No lo sé, Jopiel, mi instinto me dice que algo sobre lo que sucedió no está bien. Desde el primer momento en que Gabriel me dijo lo que había pasado, algo se sintió mal. Dime, ¿no hay alguna manera de comunicarse con los querubines para hablar con ellos en persona? Tomándose unos momentos para reflexionar sobre lo dicho, el ser más antiguo en la habitación asintió lentamente mientras una idea se formulaba en su mente. Sí, creo que se me ocurre algo. Podría convocarlos y llamarlos por medio de sus alas para que puedas hablar con ellos y despejar tus dudas. Gracias, Jopiel, ¿podrías decirme cuándo podremos hacer esto? Tengo la reunión del consejo mañana y me gustaría terminar con este asunto de una vez por todas. Si lo necesitas tan urgentemente, lo puedo hacer ahora mismo, ya que no tengo ninguna otra reunión hasta las 5 de la tarde. Me imaginaba que algo como esto podría pasar. Te lo agradecería mucho si pudieras hacerlo, Jopiel. Al terminar de hablar, el arcángel le sonrió cálidamente antes de hacerle una señal para que la acompañara mientras se levantaba para caminar hasta el centro de la sala. Tocando un momento su halo, creó una proyección astral en la cual, después de un momento, se pudo ver un bosque verde en el que se encontraban 3 pequeños seres. Estos, al darse cuenta de que estaban siendo observados, dejaron de lado la conversación que estaban teniendo para mirar en estado de shock la presencia que los observaba. Señora Jopiel, señor Taxiaca, las voces de los 3 resonaron al unísono en el calor del bosque en el que se encontraban. Cletus, Kenis y Collin, es un placer volver a verlos. La voz fría de Jopiel era un marcado contraste con la forma en que se había dirigido a Adam segundos antes. Señora, es un placer volver a verla después de tanto tiempo. La voz de Cletus, el líder del grupo, sonó con una alegría desesperada mientras miraba a su creadora. ¿Nos van a traer de vuelta al cielo, señora? El sonido de la voz de Kenis, igual que la de Cletus, sonaba alegre y desesperado en partes iguales. No los contacté hoy para traerlos de vuelta. Los llamé porque el taxiarca quería hablar con ustedes. Al terminar sus palabras, los 3 ángeles menores parecieron desinflarse y perder toda la esperanza que habían tenido momentos antes. Con un asentimiento de cabeza, Jopiel le indicó a Adam que hablara. Le pedí a Jopiel que me comunicara con ustedes para que respondieran un par de preguntas sobre el incidente ocurrido hace 6 meses en su misión para salvar un alma humana. ¿Están dispuestos a responder? El trío de voces respondió al instante, al escuchar la orden de una de las mayores autoridades del cielo, con un sí. Díganme ahora qué fue lo que ocurrió exactamente durante su misión y cómo terminó en la muerte del humano que estaban tratando de salvar. Después de unos segundos de silencio, el primero en decir una palabra fue el más silencioso del grupo, Collin. Señor Taxiaca, nuestro deber era intentar salvar el alma de un hombre llamado Lily Lipton. Era un anciano que se encontraba en mal estado de salud, no le quedaba mucho tiempo. Se nos había ordenado intentar convencerlo de cambiar sus últimos años de vida con el fin de ayudar a otros, pues era una persona que tenía los medios para ayudar a mucha gente. Todo iba según lo planeado, lo habíamos llevado a visitar lugares hermosos y le habíamos estado tratando de recordar lo hermoso de la vida, hasta que ellos llegaron. Mientras hablaba, las caras de los querubines iban cambiando sus expresiones lentamente, desde caras de tristeza a amargura, hasta llegar a la última parte del relato, cuando los 3 coincidieron con una sola al final: odio y asco. Los 2 ángeles mayores se quedaron en silencio mientras evaluaban con cuidado tanto las palabras como las expresiones de los 3 querubines, quedando sorprendidos ambos al escuchar y ver las emociones que impregnaban sus seres al final. Con un mal presentimiento que se hacía cada vez más fuerte con cada palabra, Adán y Jopiel se miraron entre sí por unos momentos antes de que el primero hiciera la pregunta que rondaba por la mente de ambos. ¿Quién? Los demonios. Por un largo momento no ocurrió nada, pero al siguiente, fue como si la realidad misma se hubiera detenido.
Para 3 de los seres presentes en la conversación, el mundo pareció haberse congelado mientras cada uno de ellos pudo sentir cómo las emociones que habían sentido hasta ese momento se desvanecían instantáneamente para transformarse en una muy distinta: terror. Cada movimiento y cada respiración se vio abruptamente detenido en todos los alrededores del complejo, mientras cada ser vivo podía sentir como una presión casi tangible se cernía sobre ellos, haciéndolos caer de rodillas gracias al peso invisible que se cernía sobre ellos. Actuando rápidamente, Jopiel se movió al instante al lado del primer hombre mientras con una voz tensa decía: Adam, cálmate, y con esas palabras tan rápido como apareció la presión, la misma se desvaneció en la nada, mientras que cada ser vivo volvía a la normalidad, sintiendo como una sensación fantasmal de miedo se erguía sobre ellos como una sombra que no iba a desaparecer hasta días después. Pues todos habían sentido por un momento el odio del primer humano en carne viva. Incluso en el otro plano, los querubines pudieron sentir el sentimiento, pero su momento de relajación no duró mucho, pues al instante se pusieron firmes al escuchar cómo una voz helada los golpeaba como un balde de agua fría. Explíquense. No hizo falta que el Taxiarca hablara de nuevo cuando la voz de Cletus se elevó sobre la de los otros dos. Señor Taxiarca, todo iba bien en nuestra misión hasta que aparecieron los demonios. Eran Imsi, aparentemente, esa no era la primera vez que iban a la Tierra. Ellos empezaron a desanimar al alma que teníamos que salvar y al final lo llevaron a usar una máquina para aparentemente volverse más joven, la cual lo terminó matando. Además de eso, ellos dijeron que habían sido contratados por el ex compañero de trabajo del alma. Al terminar de decir lo sucedido, Adán siguió mirando por un momento a los querubines antes de darse la vuelta y fijar su mirada en Jopiel para proceder a lo siguiente. Jopiel, haz que traigan de regreso a estos 3 y que los lleven al cuartel de los exorcistas, donde van a ser interrogados con más cuidado. Después se les volverá a hacer un juicio para determinar qué va a pasar con ellos. Volviendo su mirada a los 3 querubines expectantes, que al escuchar sus palabras parecían haber recobrado la vida, les preguntó: ¿por qué no informaron de esta situación antes? Inquirió. Sí lo hicimos, señor, pero nuestro supervisor creyó que estábamos mintiendo y fue por eso que nos desterraron. El que habló esta vez fue Kenis, con un tono bajo, no queriendo molestar aún más al primer hombre. Al oír esto, la expresión en el rostro del arcángel se tornó sombría, decidiendo que iba a tener que hacerle una visita al supervisor de esos 3 para destituirlo. Jopiel, por favor, haz lo que te pedí. Yo voy a ir a investigar las otras visitas que mencionaron estos 3. El tono en la voz de Adán era una clara indicación de que realmente no era una petición. Ante el asentimiento del arcángel, el primer hombre volvió a mirar a los querubines para darles un asentimiento antes de retirarse rápidamente de la oficina, despidiéndose del querubín en la recepción antes de salir del edificio y empezar a volar hasta el único lugar donde sabía que podría encontrar respuestas. De vuelta en la oficina, se había asentado un silencio sepulcral que fue roto cuando Cletus se dirigió a Jopiel con una pregunta. Señora, ¿qué debemos hacer ahora? Ante la pregunta, el arcángel solo se tomó un momento, suspirando profundamente mientras se frotaba las sienes, sintiendo como ya se estaba empezando a formar un dolor de cabeza que iba a durar todo el día. Minutos después, Palacio de la Sabiduría, morada del arcángel Uriel. Después de unos minutos de vuelo, Adán entró en una de las esferas más altas del cielo, solo por debajo del Pozo de las Almas y del propio Empíreo, el lugar donde se encontraba todo el conocimiento de la creación almacenado, registrado y cuidado por 2 de los primeros hijos de Dios. El lugar parecía tener la forma de un templo antiguo hecho de mármol con colores dorados y negros. Su entrada era enorme y en su interior podían estar miles de almas al mismo tiempo. En el cielo, se podría decir que era el lugar donde cualquier persona podía descubrir lo que quisiera sobre la creación, desde su inicio hasta la actualidad. A cada minuto se agregaba toda clase de información de la mano de Metatron y sus escribas. La misma podía ir desde la vida de una persona hasta el acontecimiento más reciente de la Tierra o el universo. En todo momento, se podía ver aquel enorme lugar con actividad, siendo desde nacidos del cielo hasta la tierra, ya sea por ansias de conocimiento o hasta el simple deseo de ver la literatura de su gusto. Con el paso de los eones, el templo se fue modernizando hasta el punto al que llegó hoy, siendo similar a las bibliotecas que se encontraban en el plano terrenal.
En el centro del lugar se encontraba uno de los espacios más importantes del cielo, el sitio donde generalmente se podían ver tanto a Uriel como a Metatron cuidando toda la creación. Después de atravesar la entrada, Adán empezó a caminar por aquel lugar repleto de personas, moviéndose con una rapidez marcada por la urgencia, hasta el lugar donde sabía que iba a encontrar a las personas que buscaba. Deteniéndose solamente cuando llegó al centro del templo, se encontró con quien había venido a buscar. El arcángel Uriel se encontraba leyendo un libro sentado en uno de los tantos sillones que se encontraba en la habitación, hasta que sintió cómo se acercaba una presencia familiar. Al levantar la cabeza de su lectura, Adán pudo ver cómo una sonrisa que se estaba empezando a formar en su rostro moría al instante, al ver la expresión que se reflejaba en su máscara y el sentimiento de tensión que hacía ver su andar casi como un trote en su dirección. «Adán, ¿qué ocurre?». La pregunta vino acompañada con un tono preocupado al ver el actuar del primer hombre. «Tenemos una emergencia, Uriel. Necesito tu ayuda». La urgencia en el tono de Adán no hizo más que preocupar al arcángel, que, al irse imaginando la gravedad de la situación, solo asintió rápidamente para proceder a abrir un portal hacia el hogar del primer hombre sin más palabras. Al llegar a su hogar, Adán le hizo un gesto a Uriel con la mano para que lo siguiera mientras lo conducía al centro de la mansión, llegando a la sala de estar donde le volvió a hacer otro gesto para que se sentara en un mueble mientras él hacía lo mismo. «Ahora sí, dime qué está pasando». El tono en la voz del arcángel mayor era uno preocupado por la manera de actuar tan brusca de su amigo. Ante la pregunta, Adán optó por ser rápido con lo que requería, así que sin más dilación, comenzó. «Hace 6 meses, 3 querubines fueron expulsados del cielo por estar involucrados en la muerte de un ser humano que se suponía debían ayudar. En aquel momento, no se investigó más el asunto, pues a pesar de lo extraño que pudiera sonar, el hecho, aunque lamentable, fue tomado como algo intrascendente. El problema fue que en la muerte de este ser humano también estuvieron involucrados varios demonios de clase baja, los cuales de alguna manera lograron llegar al plano terrenal desde el infierno. Fue solo hasta hoy que se descubrió el hecho, y todo fue por culpa de una negligencia a la hora de recibir el informe de los querubines, pues su supervisor asignado no les prestó caso a sus advertencias, descartándolas como excusas. Aún peor es el hecho de que, aparentemente, esta no es la primera vez que estos mismos demonios han logrado atravesar el velo desde Gehenna hasta la Tierra en varias ocasiones. El shock que se reflejaba en la expresión del rostro de Uriel fue cambiando lentamente a una expresión de comprensión, que rápidamente dio paso a una mirada de furia, la cual pareció hacer sentir toda su autoridad por un momento. Después de unos segundos de sentir cómo la furia lo dominaba, Uriel respiró hondo mientras trataba de calmarse a sí mismo lo suficiente para preguntar. «¿Qué necesitas que haga?». «Necesito que uses el orbe de adivinación para ver todos los sucesos que han pasado en la Tierra en los últimos años, para encontrar todos los residuos de energía demoníaca dejados por los portales que usaron los demonios y así ver qué han estado haciendo en el planeta». Al término de sus palabras, Uriel solo procedió a asentir, y en menos de un segundo, apareció en sus manos uno de los objetos más poderosos de toda la creación. El orbe de adivinación era una reliquia ligada a su alma y parte de su autoridad como arcángel. Con él, podía volverse omnipresente, pudiendo ver todo aquello que estaba pasando y todo lo que había pasado. Su única limitación era el no poder ver el futuro, pues al ser una marea de lo que nunca había pasado y todo lo que podía pasar, era imposible conocerlo. Uriel lo vio. Cuando sostuvo el orbe en sus manos, lo sintió todo. Vio cada rastro de energía demoníaca, cada herida en la realidad dejada, cada portal que se abrió. Pero más allá de eso, vio la magnitud del desastre. Esto no había ocurrido una o dos veces como pensaban antes. No era un incidente menor. Era algo que había estado pasando durante años, si no es que décadas. Vio las ciudades donde habían entrado sin que nadie lo notara, los momentos en los que cazaron a sus anchas a los humanos sin descanso. Vio los rostros de todos aquellos que murieron sin poder comprender que los había asesinado. Vio los cuerpos apilados en la sombra, las vidas segadas en segundos, el caos que los demonios habían sembrado en silencio. Lo vio todo. Y cuando lo vio, la furia lo consumió. El espacio a su alrededor se resquebrajó como si el universo mismo sintiera su rabia. Su caparazón comenzó a romperse, amenazando con liberar su verdadera forma.
Si hubiera pasado un instante más, habría reducido toda la esfera a cenizas. Pero no aún. Acercándose, Adán apretó su hombro rápidamente, sintiendo el temblor de su cuerpo bajo su mano. Uriel, dijo, con voz firme pero urgente. Tranquilízate. ¿Qué fue lo que viste? No habló. No respiró. Solo lo miró, y sin decir una palabra, extendió su mano. Y la tomó. Y en ese instante, lo vio también. Vio cómo los demonios cruzaban a la tierra una y otra vez, abriendo portales sin ningún tipo de cautela. Al principio, eran pocos, como si se tratara de pequeñas infiltraciones. Demonios menores, imps, súcubos y sabuesos, apenas notados por los humanos. Al principio, no parecían más que meros accidentes, 1 o 2 muertos aquí y allá. Pero pronto, la situación cambió. La insensatez creció, las muertes se multiplicaron, y los demonios se volvieron audaces, violando todo tipo de límite. Ya no se trataba solo de pequeños asesinatos, no. Eran carnicerías. Familias enteras desaparecían, y la razón de todo eso era mucho más grande y oscura que las acciones de demonios comunes. La nobleza del infierno estuvo involucrada en todo esto, siempre detrás de cada paso. Sabían lo que estaban haciendo. Sin ellos, sin su intervención directa, los portales no se habrían abierto. Ellos fueron los primeros en romper el tratado, el mismo tratado que había mantenido al infierno a raya de la tierra durante milenios. Y no siendo suficiente, no solo fueron ellos, sino que también los mismísimos pecados tuvieron su propia parte en el desastre. En este caso, Asmodeo, con su magia, fue quien logró que la catástrofe se hiciera aún mayor. A través de sus cristales, permitió que los demonios, aquellos que no deberían haber cruzado nunca, vagaran por el plano terrenal a sus anchas. Esto, por supuesto, no era una completa sorpresa para Adán, pues con todo lo que había descubierto antes en el día, lo sabía, y de alguna manera, también lo había anticipado. Pero lo que acababa de ver en su visión lo dejó sin aliento. Fue reciente. Lo que siguió fue el desastre. Vidas humanas destruidas, caos y muerte. Incluso si Adán sabía que esta no era la primera vez que se rompía el tratado, aún así le dolió. Incluso si la mayoría de los que eran asesinados llegaron al infierno como pecadores, sintió como su corazón se rompía, pues muchos también llegaron a las puertas del cielo y fueron dejados de lado cuando trataron de explicar lo que habían visto al ser asesinados. Sin siquiera tener esa oportunidad. Había fallado en su único deber, su única verdadera responsabilidad. No había sido capaz de proteger a sus hijos, no importaba si fueran inocentes o culpables. En su mundo, a todos se les había dado el derecho de elegir su camino, para bien o para mal, pues ese era el deseo de su padre, al otorgarles el libre albedrío a todos. Al final, cuando sus vidas terminaran, serían juzgados y sus destinos serían decididos bajo el peso de sus acciones. Solo después del juicio y de que sus almas fueran evaluadas era cuando él podía intervenir, no antes. Pues la tierra era el dominio de la humanidad, al igual que el cielo era de los ángeles y Gehenna del infierno. El hecho de que esos seres se hubieran atrevido a poner un pie en su mundo sin consecuencias y el que causaran la muerte de sus hijos lo rompió. Cuando la visión terminó y a diferencia del resto del día, lo único que hizo Adán fue quedarse parado en su lugar con una mirada vacía en sus ojos y, ante la mirada fija de Uriel, solo procedió a regresar a su lugar anterior en el sofá, sentándose y mirando a la nada mientras procesaba en silencio lo que había visto. Fue solo tras unos largos minutos de silencio que un sonido volvió a escucharse en aquella sala, en forma de la voz del primer hombre. Les fallé, Uriel. La única forma en que el arcángel podría describir el tono de la voz de Adán era como si estuviera vacía. Acercándose a él tal como lo había hecho Adán con él mismo minutos antes, la voz de Uriel resonó en la sala mientras ponía su mano en el hombro de Adán y decía: no solamente tú fallaste, Adán, todos lo hicimos. La voz del arcángel sonaba solemne, mientras miraba al primer hombre con tristeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ante la pregunta de Uriel, la mirada de Adán permaneció fija en el suelo por unos momentos antes de dirigirla hacia él. Mañana tenemos la reunión del consejo. Tenemos que informar de todo lo que descubrimos hoy. Pero por ahora solo quiero estar solo. Con una mirada preocupada a su amigo, Uriel solo lo miró por unos momentos más antes de abrir un portal para retirarse a su morada y pensar en lo que había sucedido.
Después de que Uriel desapareció de la habitación, la mirada de Adam permaneció fija en el lugar en el que había desaparecido por unos momentos antes de levantarse de su asiento y caminar lentamente hacia la salida de su casa. Al salir por la puerta, lo único que se pudo ver en el cielo fue un cometa dorado surcándolo a gran velocidad en dirección a un lugar muy alejado y conocido por menos personas de las que se puedan contar con los dedos de una mano. Adán entró en una esfera de realidad cubierta por sellos de protección y restricción, los cuales impedirían la entrada o salida de cualquiera que no estuviera autorizado por él. Al llegar, entró en un espacio hermoso que combinaba diferentes biomas, desde bosques hasta playas. Fue en una de estas mismas playas donde se podía ver una figura sentada en una silla de playa, tomando el sol frente a una cabaña de madera. La figura, al sentir la aproximación, se levantó de inmediato, viendo cómo el cometa se acercaba antes de recibir la ola de arena que la cubrió por completo. Adam, ¿qué diablos te pasa? Ante la pregunta hecha por la mujer, el hombre solo se quedó mirando fijamente por un momento antes de hablar. ¿Desde cuando los demonios volvieron a abrir los portales a la tierra? Cada palabra dicha por el primer hombre resonaba con fuerza en la atmósfera, una vez tranquila, de aquel hermoso lugar. No sé de qué estás hablando, Adam. Ningún demonio ha pisado la tierra en milenios, desde que se firmó el primer tratado. Las palabras dichas por la mujer solo parecieron enfurecer más al hombre, que con más fuerza habló esta vez. No me mientas, Lilith. Tanto tú como yo sabemos que eso es mentira. Si bien tuvimos que aceptar que los demonios fueran invocados en la tierra por los humanos y salieran impunes porque no infringían los términos del tratado, ustedes se atrevieron a ir físicamente a la tierra, abriendo portales y moviéndose en mi planeta a sus anchas. Incluso la misma nobleza y uno de tus pecados estuvieron involucrados. Lilith podía sentir cómo ahora el aura alrededor del cuerpo de Adán parecía espesarse, haciéndose cada vez más pesada con cada momento, y no pudo evitar volver a maldecir los sellos que había puesto el primer hombre en la esfera para eliminar sus poderes. Adán, de verdad te juro que no tengo idea, no se puede confiar en tus palabras, mujer. Tu maldita raza violó el tratado incontables veces, entrando en mi mundo sin consecuencias y asesinando a cientos, si no miles, de mis hijos. El rugido de rabia fue tal que hizo retroceder a Lilith varios pasos con miedo. La presión exudada por su cuerpo era un vendaval que hizo que las piernas de Lilith empezaran a perder su fuerza, amenazándola con hacerla caer al suelo de rodillas, si no fuera porque con sus últimas fuerzas la mujer habló con un grito. Adam, lo juro en nombre de Padre, no tengo idea de qué estás hablando. A pesar de las palabras dichas, la presión que exudaba solo siguió en aumento hasta que Lilith sintió como perdía el aliento y su forma empezaba a caer. Fue solo en ese momento que la presión comenzó a disminuir poco a poco, dejándola respirar por fin de nuevo y permitiéndole volver a estabilizarse. Adán sabía que incluso Lilith no se permitiría mentir en nombre de su padre. Te vas a quedar aquí esperando hasta el momento que decida qué voy a hacer contigo, y esto marca el fin de nuestro trato. Si me llego a enterar de que de alguna manera tuviste algo que ver o siquiera lo sabías, Lilith, juro en nombre de nuestro padre que vas a sufrir el mismo dolor que me infligiste a mí y a mis hijos. No me importa qué tenga que hacer, pero volverás a sufrir el dolor de perder a un hijo. Sin decir más palabras, el cometa dorado volvió a despegar, saliendo de la esfera, dejando a una mujer en estado de shock por todo lo que acababa de ocurrir. Regresando a su hogar, Adán pasó de largo su casa, dirigiéndose al bosque que había detrás. Después de unos momentos, llegó a un claro iluminado por la luz de la luna, en el cual había un lago con algunos bancos de piedra a su alrededor. Al aterrizar a un lado del lago, Adán se movió hasta uno de los bancos, donde después de sentarse se quitó la máscara por un momento para respirar el aire puro que lo rodeaba, antes de tocar su halo para hacer una llamada que fue contestada en unos momentos. Señor, ¿cómo está? ¿Dónde se encuentra? La voz de Lute no tardó un segundo antes de preguntar por el estado de su comandante. Estoy en el claro detrás de mi casa, Lute. ¿Cómo vas con lo que te pedí? Ante la pregunta de Adán, la voz de Lute se tornó más tranquila cuando respondió. Logramos encontrar el lugar donde se encontraba escondida Carmilla Carmaín, señor. Está junto a sus hijas en una de sus casas seguras en el sector 12.
Dentro de 3 días ya van a estar reunidos todos los cuerpos del ejército y ya le informé a cada general de brigada sobre lo que ha estado pasando para que estén preparados para la reunión informativa. Con un asentimiento ante esto, Adán volvió a hablar. Bien hecho, teniente. Mañana en la mañana ven a mi casa antes de la reunión para informarte de todo lo que ha pasado hasta ahora y que estés al día para lo que vayamos a decir. Por ahora, descansa. Mañana va a ser un día ocupado. Después de oír sus instrucciones, la teniente solo respondió afirmativamente antes de que Adán cortara la conexión y así terminara la llamada. El primer hombre se quedó solo por un largo tiempo, respirando el aire del lugar, pensando en todo lo que había descubierto aquel día. Todas las emociones que había estado reprimiendo finalmente lo alcanzaron como no lo habían hecho en mucho tiempo, y, como un maremoto incontrolable, Adán se lamentó. Había fallado en su deber, había fallado en lo único que lo había mantenido funcionando por eones. No había podido proteger a sus hijos, los había condenado a morir de formas espantosas solo por su convalecencia y confianza. Cada vez que recordaba lo que le había mostrado Uriel, sentía como su mente se quebraba más y más. Recordaba cada grito, cada súplica. No importaba si la mayoría de los asesinados eran almas que terminarían yendo al infierno, pues también hubo muchas que no lo eran y que, al llegar al cielo, nunca fueron escuchadas, solo ignoradas. El odio que sentía por sí mismo y su ignorancia era incluso mayor al que sentía por el propio Lucifer. Pero, aún así, sabía que todo el tiempo que tendría para odiarse y despreciándose a sí mismo sería esa noche. Mañana, el taxiarca del cielo tendría que dar la cara por sus errores y las consecuencias funestas que éstas habían traído sobre sus hijos y su mundo. Lo único que pudo prometerse a sí mismo y a todos los que les había fallado era que las acciones no quedarían impunes. No importaba qué. Cada ser en el infierno pagaría por el daño causado a cada uno de sus descendientes y, al final, cuando todo hubiera terminado, él también pagaría las consecuencias de su error.